¿Cuál es el recuerdo más lejano, el primer recuerdo que vos tenés de cuando tomaste conciencia, ¿no? de que te importaba la naturaleza, de algo, hubo algún clic que vos dijiste, ah, a partir de ahora... Hay una combinación de lo que yo recuerdo con lo que me cuentan mis padres, ¿no? Lo que yo recuerdo es que mi vínculo afectivo más importante fue con una perra. Y según dicen mis viejos, aprendí a caminar con ella. Me agarraba ella se acostaba, yo me agarraba, la abrazaba, me agarraba el lomo, y ella se levantaba y yo caminaba así, con ella. Era un pastor Shelton, me parecía un collie, ¿no? Más petizo. Y lo otro, bueno, es que creo que como muchos de los que estamos en la naturaleza, aprendía primero los nombres de los animales que de mis propios parientes, y que otras cosas aprendí. Las primeras palabras eran nombres de animales, ¿viste? Y todavía tengo 4 o 5 de esos muñequitos que me regalaban mis viejos, con los que yo jugué siempre, ¿no? Ahí los tengo en mi repisa, contra los libros. También tuve la suerte de que mis viejos alimentaron esa vocación, ¿no? O sea, ellos se daban cuenta que a mí no me interesaba otra cosa. Entonces el vínculo pasaba por libros que tenían que ver con la fauna, con la flora, con los paisajes. Y tuve mucha suerte en eso, ¿no? Y después, bueno, también así un recuerdo, para mí sí, fue como, estoy improntado, diría yo, por los paisajes de Buenos Aires, por los paisajes naturales de Buenos Aires, porque cuando yo me siento muy rioplatense, ¿no? Y de los dos lados de la orilla del Río de la Plata, digamos, ¿no? Porque intuitivamente yo no veía las diferencias políticas o geográficas, y sí veía que compartíamos paisajes con Uruguay, por ejemplo. El Río de la Plata a mí siempre me cautivó. Yo me tomaba un colectivo solo, me acuerdo, tendría 12 años, y cuando el río estaba abajo, hacía grandes caminatas por el río y llevaba mis frasquitos y juntaba caracoles, que ni sabía los nombres, después de grande ya sabía cómo se llamaban. Esos caracoles anfibios, los caracoles manzanas, le decimos, del género Ampularia, se llamaban en aquel momento, Pomacea ahora. ¿Qué son? En el mismo Río de la Plata, cerca de donde está el club de pescadores, digamos, ¿no? Frente el río se retiraba y quedaban a veces como 200 metros de playa, de barrosa, con charcos, y en esos charcos yo encontraba crías de bagrecitos. Entonces yo los juntaba, me los llevaba a mi casa y tenía una pecera donde los ponía, y a mí no me interesaba la televisión, me interesaba ver qué hacían esos peces. Entonces, eso para mí fue muy importante porque me permitió conocer el río, encontrar culebras, por ejemplo, y era todo algunos soñarían con los viajes a África. A mí no me hacía falta, yo ahí tenía mis propias aventuras en las costas del río. Después, cuando nos tocaba así ir de vacaciones, íbamos mucho a Villa Gesell, y a mí la playa me gustaba para ver qué pescaban los pescadores, qué había en el mar, buscar caracoles, todo lo que hace un chico en esas circunstancias, ¿no? Pero a mí me gustaban los médanos, ir al otro lado del mar, no a la playa, sino para el otro lado, donde estaban, en aquel momento le llamaban los bulevares. Hoy casi queda muy poquito de todo eso. Había unos médanos extensos, con salpicado de lagunas, con pastizales de cortaderas. Eso para mí era
otra aventura así indescriptible, donde yo hacía mis colecciones de plumas, encontraba plumas, a veces cráneos de los tuco-tuco con esos dientes anaranjados que yo en esa edad tendría 13, 14 años, no sabía qué era lo que estaba viendo. Y no lo encontraba en los libros tampoco. En mis libros no los encontraba. Pero yo los juntaba porque para mí eran tesoros. Entonces me fui armando como una colección de historia natural, ¿no? Una colección de elementos de ciencias naturales, rocas, algún que otro fósil o pedacito de fósil. Claro, y eso para mí fue me marcó mucho, ¿no? No había nada que me gustara más en la vida que caminar. Iba solo. A veces me acompañaba un perro abandonado que me lo apropiaba y bueno, íbamos con el perro ahí buscando cosas. Me divertía muchísimo. Era el tipo más feliz del mundo. Más feliz del mundo. Lo sigo siendo cuando salgo a la naturaleza. Hoy, por suerte conservo, salgo como si fuera la primera vez y experimento la misma felicidad. Hudson decía algo que es maravilloso. Decía, aquel que se considera un naturalista es un ser privilegiado, porque donde muchos se aburren, él se divierte. Y efectivamente, puedo estar esperando el colectivo en la parada y mirar qué aves están pasando por la corteza o las copas de los árboles, o si hay algún halconcito en alguna antena alta. Y es muy lindo, muy grato. Así que bueno, un poco fue ese los recuerdos más antiguos, también el mar, y acompañar a mi papá a caminar. A mi papá le gusta, está grande, pero le sigue gustando ir a caminar por la playa. A mí me gustaba ir en esas caminatas, donde en aquella época, te estoy hablando más de 40 años atrás, ¿no? Se veían muchos caracoles, almejas amarillas que ya prácticamente desaparecidas, muchos berberechos en las costas de Villa Gesell, por ejemplo. La gente, me acuerdo, juntaba baldes. Y eso para mí era todo descubrimiento. Lo mismo que sentiría un arqueólogo encontrándose en una ciudad perdida. Eso es lo que yo sentía en esos lugares, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo.